Hola, muy buenas. Vamos a continuar con la clase, con el curso, y en esta clase vamos a ver las expresiones. Vamos a hablar de 4 grupos principales, ¿ok? Y vamos a escribirlos aquí. Las expresiones aritméticas. Hablaremos de las expresiones de comparación. Vamos a hablar de las expresiones de lógica y vamos a hablar de expresiones de bitwise, ¿vale? Hay una expresión concreta que es esta, el igual. Vamos a hablar de que va a estar en su propia categoría. Esta es la expresión de asignación. Ya la habéis visto, la hemos estado usando a lo largo de estas clases, que es para asignar un valor, ¿sí? A una variable. Vale, esta ya la conocéis. Ok, voy a declarar aquí unas variables. Permitidme un nombre interesante, barra baja x igual a 10 y vamos a decir que var y va a ser también, no sé, vamos a decir que 20, por ejemplo. Expresiones aritméticas, tenemos suma, tenemos la resta, tenemos la multiplicación, tenemos la división y tenemos el módulo. Estas son las expresiones aritméticas. Un detalle. En primer lugar, vamos a hablar de la multiplicación y la división. Siempre es preferente utilizar la multiplicación por encima de la división. Porque, razón número 1, a nivel computacional es más barato usar una multiplicación. Por tanto, si tienes que dividir entre 2, considera si es mejor quizás simplemente multiplicar por 0,5, ¿vale? A veces es preferible. Segunda razón por la cual es mejor utilizar una multiplicación frente a una división, y es que si dividimos por 0, esto nos da un error y un crasheo. Directamente el programa se crashea, no es que simplemente no nos da un error de compilación. O sea, tú compilas el programa, me refiero más bien que en el momento de la ejecución del programa, si por ejemplo se trata de un input de usuario y el usuario sin querer se olvida de completar un valor y ese valor por defecto es 0, entonces le va a crashear el programa. Para evitar los crasheos, siempre que haya una división en alguna función, tenemos que escribir código extra, ¿vale? Para evitarnos este problema, ¿vale? Entonces, por eso digo que es preferible utilizar la multiplicación. Quiero hacer una cosa. Voy a declarar aquí una variable int g, ¿vale? Igual a, y vamos a hacer aquí una serie de operaciones. Frente a, por ejemplo, si yo sumo 2 más 2 por 2, ¿vale? Tenemos que entender, frente a la suma, la multiplicación tiene prioridad, ¿ok? Entonces, en un caso así, sencillito como este, ¿vale? Podemos evitar usar los paréntesis, pero es preferible utilizar los paréntesis. La división también tiene preferencia sobre la suma o la resta. Mi consejo es que siempre utilicemos paréntesis, siempre, ¿vale? Aunque sea así de simple. Pero si tú quieres especificar que primero quieres multiplicar 2 más 2 y luego sumarle 2, ¿vale? Aunque tú sepas que este símbolo, o sea, esta expresión va a tener, como hemos dicho, preferencia sobre la suma, para asegurarnos, ¿sí? Es preferible utilizar estos paréntesis. Y por supuesto, cuando se trata ya de operaciones más extensas, habrá una división entre 2,
Tal. Pues aquí sí tendríamos que colocar unos paréntesis si quisiéramos que todo esto se dividiera entre dos. Bueno, o sea, con los paréntesis controlamos el orden de ejecución de estas expresiones, ¿ok? Vale, eso ya lo hemos comprendido. Quiero que nos centremos en concretamente el operador módulo, porque obviamente el resto los entendéis de qué tratan, la suma, la resta, la división y la multiplicación. Pero ¿qué hace el módulo? Vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginad esto, si yo pongo 5, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí un print y voy a poner g para ver los resultados, y esto lo vamos a eliminar todo. Si yo pongo 5 módulo 2, ¿vale? Compilo, ¿qué resultado creéis que nos va a dar? Vamos a verlo. Y ahora vais a entender qué es lo que hace módulo. Aquí está nuestro script, lo lanzo aquí y nos da 1, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo funciona el módulo? ¿Cuántas veces cabe 2 en el 5 sin pasarse de 5? 2 veces. ¿Sí? Vale, entonces es 2 por 2 es igual a 4. Luego decimos 5 menos 4 es igual a 1. Ok, este 1 es el módulo, ¿vale? Así es como funciona. Siempre es la pregunta de, vale, ¿cuántas veces cabe X número en... ¿Vale? O sea, por ejemplo, 2. ¿Cuántas veces cabe 2 en el 10? 5. 2 por 5 es igual a 10. ¿Vale? 10 menos 10 es igual a 0. ¿Vale? Entonces, si yo ahora voy a comentar esto separándome de error, vamos a ver si es verdad que nos da 0. Y efectivamente nos da 0. ¿Vale? Así es como funciona módulo. ¿Vale? Nos sirve para encontrar múltiplos de un número, nos sirve para encontrar los valores, por ejemplo, pares. Si hacemos módulo 2, o sea, cualquier número, si da 0, es que no tiene residuo, significa que es un número par, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ya hemos visto las expresiones aritméticas. Ahora vamos a mirar las expresiones de comparación. Aquí necesito introducir el if, porque estas expresiones solamente tienen sentido en el contexto de condicionantes. Ahora bien, no vamos a entrar en detalles acerca del if. Aquí lo vamos a ver lo más básico. ¿Por qué? Porque va a haber una clase futura donde vamos a mirar el if, el switch y los loops, ¿vale? En detalle. Y vamos a ver los ifs anidados, el if else, el else simplemente, etc. Entonces, aquí vamos a ver la forma más básica del if, que es if, la condición y el cuerpo del if, ¿vale? Si la condición es verdadera, entramos. Si la condición es falsa, no entramos. Así de simple. Vamos a ver, tenemos ahí dos variables que hemos declarado, ¿verdad? Vamos a ver las expresiones de comparación. Antes de empezar me gustaría, escribirlas aquí para que las tengamos aquí en cuenta. Voy a comentar para evitarme esos errores. Vale. A ver, la primera es menor que, la siguiente es mayor que, ahora es menor o igual, ¿vale? Mayor o igual, igual y no igual, ¿ok? Estas son todas las expresiones de comparación que tenemos disponibles, ¿vale? Entonces, muy simple, decimos var x menor que var y, ¿vale? Y vamos a hacer aquí un print que vamos a decir condición verdadera, condición
verdadera, ¿vale? Voy a compilar. Entonces, ¿cuál es la lógica? Siempre cuando escribimos código, leemos código y estamos echando un vistazo aquí a una condición en un if, por ejemplo, la forma de proponerlo así para nosotros mismos, para que sea fácil, es hacernos una pregunta, es decir, ¿es cierto que? ¿Vale? Así sería la manera de formularlo para nosotros mismos, ¿sí? ¿Es cierto que x es menor a y? Miramos, x es 10, y es 20, ¿vale? ¿Es 10 inferior a 20? Sí. Ya, creo que ya compile, vamos a mirar. A ver. Condición verdadera, correcto. Si yo le cambio el valor de x a 30, voy a compilar. Y aquí no pasa nada porque no hay... O sea, no ha podido entrar en el cuerpo de este if. Vale. Bueno, el resto de las condiciones creo que son bastante... se explican por sí mismas. Si es menor o igual, ¿sí? O sea que si y es 20 y esto es 20, a compilar, ¿qué crees que va a pasar? ¿Entrará o no entrará? Condición verdadera, claro, porque es menor o igual, ¿sí? O sea que sí, x es 20, 20 es menor a 20, falso, pero ¿es igual a 20? Sí. Entonces estamos incluyendo, digamos, dos posibilidades en una. Lo mismo con el mayor o igual. ¿Es igual? Perdón, ¿vale? Este igual es doble iguales si es igual, ¿vale? Ok. ¿Es 20 igual a 20? Pues sí. Vamos a... Condición verdadera, claro que es igual. Vale, se me ha ido la caja. Vale. Este quizás es interesante, por si no lo habéis comprendido cómo funciona. Simplemente nos hacemos la pregunta de ¿no es igual? ¿Vale? No sé, cualquier otro número. ¿Es x no igual a 20? O sea, perdón, a y. ¿Es x no igual a y? ¿Es verdad eso? ¿Qué creéis? ¿Es verdad que ahora el valor de x no es igual al valor de y? ¿Es verdad o es falso? ¿Es verdadero o no? Vale, pues vamos a ver si es verdad. Y ahí está, condición verdadera. Ok, ya hemos visto las expresiones de comparación. Ahora quiero que echemos un vistazo a unas expresiones que se me ha pasado a mencionar, perdonad, que es lo diré, que es el sufijo y el prefijo de incremento o decremento. ¿Ok? Si yo digo, vamos a poner que x vale 0, ¿vale? Simplemente. Ok. Y aquí simplemente esto lo voy a ¿qué? Comentar, ¿verdad? Seguro que tiene que haber como en este Visual Studio de poder comentar múltiples líneas. No estoy seguro cómo se hace aquí. Pero bueno. Hemos dicho que var x vale 0. Si yo pongo var x más, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy añadiendo 1 a x. Si yo ahora hago un print de var x, ¿vale? Y compilo, vamos a ver qué valor me da. Ups, perdón. ¿Qué valor me da? Voy a vaciar esto y 1. Ahora bien, diréis, ok, esto es el sufijo y el prefijo, o sea, si hago así, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia está en la prioridad de la operación. Esto es interesante en los loops, que los veremos más adelante. Ahora mismo no vais a ver diferencia. Aquí está el 1 de antes. A ver, que compile por si acaso, si no compile, vale. Y 1 igual. O sea, ahora mismo vale lo mismo.
o sea, el resultado es el mismo. Pero en los loops sí es importante, o sea, esto puede alterar el funcionamiento de un loop, porque en los loops usamos mucho este operador, este o el del decremento. O sea que pondremos ejemplos en el contexto de loops, sí, y vais a ver que sí que hay diferencia. Pero ahora mismo simplemente quería que supierais que existe el incrementador y el decrementador, ¿vale? Y también en su versión prefijo y sufijo, ¿vale? Y hacen lo mismo, uno suma y el otro resta. En uno, solamente para valores enteros. Y ya está, ¿vale? Se me olvidó mencionarlo, esto formaría parte de las expresiones aritméticas, ¿vale? Solo que me lo salté. Bueno, ya lo hemos mencionado ahí. Vamos a... vamos a descomentar esto y vamos a continuar con las expresiones de lógica. Bitwise, nada, vamos a ver dentro de un momento. Ok, ¿cuáles hay? Tenemos el AND, ¿vale? Doble ampersand. El OR, doble barra, no sé cómo se llama esta barra, perdonadme. En mi caso está en la tecla 1, ¿vale? Yo estoy en un portátil, el 1, ahí arriba a la izquierda, ¿vale? Pues si le dais a Alt GR, ¿vale? Aquí este botón lo tengo justo al lado del espacio, ¿vale? A la derecha del espacio, ¿vale? Mantenéis esa tecla en caso de que vuestro teclado sea como el mío y le dais al botón 1, entonces os saldrá esa barra. Ese es el OR. Y el NOT. NOT es este símbolo de exclamación, ¿vale? Ahora veremos cómo se usa. Ok, vamos a hacer una cosa. Qué curioso, ¿verdad? Esto esto es para decir si no es igual, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Ver. Ponerlo en paréntesis. Esto quizás os va a liar. Vamos a probar. Ver qué pasa. Vale, cerrado la caja sin querer. Vale. ¿Entrará o no entrará? Vale, no entra. Si yo los pongo así, ha entrado. O sea, vale. Estábamos diciendo, si no es igual, decíamos, ¿es verdad que no es igual? ¿Es verdad que no es igual que el valor de la variable x es igual al valor? O sea, a ver, permitidme formularlo una vez más, ¿vale? Esto puede liaros, espero, y lo quiero resolver, ¿vale? Hemos dicho, la pregunta inicial ¿es cierto que, ¿vale? Esa es la pregunta inicial. ¿Es cierto que el valor de x no es igual al valor de y? ¿Es cierto? No es cierto. No es cierto. O sea, en este caso no. Porque, en efecto, el valor de x es igual al de y. ¿Vale? O sea, ¿es cierto que el valor de x no es igual? No es cierto. Son iguales. Pero el logical not, este not lo que hace es revertir cualquier resultado, ¿ok? De una comparación, por ejemplo, lo revierte y simplemente eso, lo revierte, ¿vale? Como que le da la vuelta a la moneda, ¿vale? Entonces, para que entendáis, si yo pongo aquí un false, hemos dicho que aquí tú puedes poner un false o directamente true, si quieres, en la condición de un if, ¿vale? Y funciona perfectamente. Si yo pongo false, ¿vale? En teoría no deberíamos de poder entrar en el cuerpo de este if. Pero como tengo un logical not, que hace el not revierte el false. Entonces esto se va a transformar en un true. Si yo compilo y lo meto aquí, efectivamente ha entrado en la condición, ¿vale? Así es como funciona el logical not. Voy a volver a dejar esto que estaba aquí escrito. Vale.
Vamos a mirar. No sé si declarar... Vamos a declarar una variable más. Vamos a declarar una variable más que va a ser, por ejemplo, var k, ¿vale? Y va a valer 100. Ok. Entonces, aquí estamos haciendo una comprobación, o sea, una comparación, ¿sí? Vale. Y también podemos añadir diferentes comparaciones. Y, ¿vale? Ojo, es diferente. Ahora vais a ver la diferencia entre el y el or, o sea, el and y el or, pero traducido el and es el y el or es el o, ¿sí? O sea, Juanjo o Lucas, y el and sería el Juanjo y Lucas, ¿vale? Pues aquí es esta condición y pues otra condición. Vamos ahora a comparar que, pues no sé, var i es inferior a var k, ¿vale? Podemos ponerlo entre paréntesis también, ¿ok? Bueno, visualmente es más claro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, cuando estamos usando el AND, el y, ambas condiciones deben de ser verdaderas para que, en efecto, podamos entrar en el cuerpo del if, ¿sí? Es decir, esta condición tiene que dar true, ¿vale? Y esta condición también tiene que dar true. Si cualquiera de las dos condiciones nos da false, toda la condición se queda en false, ¿ok? No entra. Espero que se haya entendido. Entonces la pregunta ¿es cierto que la variable i es inferior a la variable k? Esa es cierta. ¿Y es cierto que la variable x no es igual a la variable y? También es cierto. Vamos a compilar y vamos a mirar si nos entra en el... Vale, ahí está, ha entrado. Pero si yo de repente digo que la variable k vale 10, ahora esta condición no se cumple porque i no es inferior a k, ¿vale? Vamos a ver si entra. Voy a vaciarlo para que veáis que no miento. Lanzamos el script, vale, no aparece nada, es porque no ha podido entrar en el cuerpo. Así de simple. ¿Pero qué pasa si pongo el or? El or. El o, ¿no? En castellano. Si hay una de las dos, ¿vale? Que da true, entonces entramos en el cuerpo del if, ¿vale? O sea, basta con que una de las dos condiciones nos dé true para que pues, la condición dé true, o sea, el total de la condición al final, ¿vale? ¿Cómo va esto? Entonces, si, por ejemplo, var x no es igual a i, eso es cierto, ¿vale? Var i es inferior a k, no es cierto, pero como esta es verdadera, ¿vale? Como esta es verdadera, entonces va a entrar, aunque esta sea falsa. Tener en cuenta lo siguiente, cuando utilizamos el or, a la hora de escribir las condiciones, si estáis usando el or y digamos que al mismo tiempo tenéis que usar, pues yo qué sé, un paréntesis más, vamos a dejarlo así entre este paréntesis, así, y tenéis que usar por ejemplo un and. Ups. Ok, bueno, si hay un and de por medio, el programa va a leer siempre toda la condición. Todo se tiene que leer para ver si en efecto se cumple o no si puede entrar o no. Pero si solamente hay ors, con que haya una sola condición que sea verdadera, el programa ya no va a continuar leyendo. ¿Sí? Por ahorrar recursos, ¿para qué? Si ya hemos encontrado una condición verdadera, no nos interesa seguir leyendo la condición. Tened en cuenta eso porque, pues, si podéis elegir entre colocar primeramente, ¿sí?, una condición que exige menos recursos, ¿sí?, que la siguiente, digamos que esto es una especie de función a la cual tengo que acceder
y comparar. Y estos son dos variables sencillas. Me interesa siempre primero comparar las variables sencillas y a partir de ahí vemos si es necesario o no seguir leyendo la condición, ¿vale? O sea, tener en cuenta, es un pequeño truco, por así decirlo, para ahorrar recursos. Vale, entonces, con esto pienso que ya está. Ya hemos visto todo. Y nada, hasta luego.